Buenas tardes, bienvenidos al estudio de televisión de Servimedia. Hoy vamos a tener una representación muy importante para hablar de educación de niños con sordera. Durante la pandemia todos hemos padecido una situación excepcional. Estamos hablando de hace ya prácticamente año y medio. Pero ¿qué podían hacer los alumnos sordos, los alumnos que tenían necesidades especiales para intentar mantenerse y continuar durante los estudios? ¿Y qué decimos aquellos que se han presentado a la EBAU, que han tenido que aprobar la antigua selectividad? Tuvieron que hacer de todo, videoconferencias, utilizar archivos, incluso el Clan de Televisión Española. Pero ha sido una situación complicada, muy complicada. De todo esto vamos a hablar y vamos a hablar también de esta guía titulada Guía práctica para el apoyo al alumnado con discapacidad auditiva en contexto COVID-19. Es una guía que ha contado con el apoyo, por supuesto, del Gobierno, del Ministerio de Educación, de la Fundación 11 y también de FIAPAS. Bueno, de todo esto vamos a hablar esta tarde de la mano de la persona que tengo aquí a mi lado, que es José Luis Aedo, presidente de FIAPAS. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes, José Manuel. ¿Cómo se enfrentaron las familias a esta situación tan especial, tan excepcional? Pues las familias que ya venimos acostumbradas a suplir en muchos momentos la labor de los maestros, y muchas veces tenemos que hacer de formadores de los formadores, nos encontramos de nuevo con un nuevo hándicap, que era además tener a nuestros hijos en casa con las medidas de alejamiento, con las videoconferencias, con las clases online, con las clases de Clan TV, como tú has dicho, que en el principio no siquiera eran subtituladas, y con todos los problemas, además con la falta de los apoyos, pues se retiraron los apoyos de maestros de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica, con la carencia de accesibilidad que tenían en muchas casas porque necesitaban líneas para que pudieran trabajar los padres, para que los hijos pudieran asistir a las clases, en muchas ocasiones familias con exclusión que no tenían medios para conectarse online, o sea que con mucha dificultad. Estamos viendo el título que hemos puesto hoy del encuentro de entornos educativos digitales e inclusivos y avanzar desde lo aprendido en el contexto de COVID. Me gusta que sean digitales, pero también inclusivos, José Luis. Evidentemente, las familias necesitamos que nuestros hijos e hijas accedan a los currículos. Y si vuelve a suceder una cuestión como la que ha sucedido, que ya nos han avisado que el inicio de curso por lo menos va a seguir siendo con mascarillas, con lo que eso supone para la pérdida de información al carecer de lectura labial, si no se hace inclusivo y si no se facilitan otras medidas alternativas para que los niños y niñas sordas accedan a los currículos, pues va a ser muy complicado. Bueno, queda mucho, parece que está ahí al lado, pero todavía queda bastante hasta que se inaugure el curso en septiembre. Cuéntanos alguna buena práctica que haya hecho alguna asociación vuestra para desarrollar el trabajo de los alumnos. Todas nuestras asociaciones, como son centros de atención concertados, como bien con Sanidad o bien con Educación o con Política Social en sus comunidades autónomas, pues se encontraron con que en algunos casos tuvieron que cerrar y también tuvieron que hacer la asistencia por vía telemática, por medios a distancia, y pues se pusieron en marcha rápidamente porque los niños no pueden retrasar su logopedia porque ese periodo no vuelve, y se adaptaron rápidamente con medidas para hacer accesibilidad vía online. Bueno, vamos a ir ahora con Carmen Jáudenes, directora de FIAPAS. Buenas tardes, Carmen. No te oigo, Carmen. No sé si es el sonido. No, que no tenía abierto el micrófono. Ah, vale. Bueno, estas cosas pasan, ya sabes que en el directo, y más en un acto como este que es en directo, suele pasar. Esto es habitual. Bueno, Carmen, aparte de la guía que hemos hablado antes, también tengo aquí un estudio sociológico de FIAPAS titulado Situación socioeducativa de las personas con sordera en España. Cuéntanos un poco con detalle este estudio y sobre todo la situación educativa del alumnado con sordera en España. Pues sí, fíjate, queríamos poder dar algunos datos de este estudio, pero me gustaría, como seguramente igual luego tenemos ocasión de comentar alguno más en profundidad, para hablar un poco de esta situación educativa o socioeducativa, me gustaría retrotraerme a otros trabajos de investigación y a otros estudios también realizados por nuestra entidad. Y que en colaboración con universidades y en colaboración con empresas demoscópicas, ya que solemos manejar
muestras bastante amplias, ¿no? De 600, 800 sujetos, y entonces para analizar y para hacer el trabajo de investigación necesitamos este tipo de colaboraciones más expertas. Y me gustaría irme a esos estudios de los años 2004, 2005, 2006, 2007, porque ya entonces era notable los cambios que luego hemos venido a confirmar en este último estudio. Al final, esos trabajos que nosotros hemos hecho son pequeñas fotos fijas, pero que en la sucesión del tiempo han marcado una tendencia, y es una tendencia que hemos visto reflejada en este último estudio. En aquellos del año 2006, 2007, sobre todo miramos dos cuestiones que son críticas en la educación de los niños sordos. Una era el acceso a la lectoescritura y la otra cuestión era la situación de estrés en la comunicación familiar. Y ambos estudios que realizamos también en el marco de colaboración con el Ministerio de Educación y cofinanciados por la Fundación ONCE y que se pueden descargar de nuestra biblioteca virtual, en ambos estudios, como digo, de 2006-2007, ya vimos que se rompía un poco lo que hasta ahora venía siendo los resultados de investigaciones anteriores. Ya nos encontrábamos en aquel momento con niños sordos que tenían un nivel lectoescritor de buenos lectores, equiparable al de sus pares oyentes. Y ya nos encontrábamos también con familias en las que este nivel de estrés en la interacción también había roto, había hecho crisis, y de alguna manera esas interacciones estaban mucho más normalizadas y daban otras fórmulas de convivencia y de comunicación en el seno de las familias de niños sordos, donde los padres oyentes comparten el código de comunicación de la lengua oral con sus hijos sordos. Entonces, yo creo que esto es importante, hacer este barrido desde estos años 2005-2006 para que luego podamos entender datos más concretos de lo que hemos encontrado en los años 2017 y 2018 en el estudio más reciente, que si quieres lo comentamos ahora o luego más adelante hablamos. Dame con más detalle el estudio que comentábamos. ¿Cuáles serían tus principales conclusiones o titulares, como decimos los periodistas? Sí, bueno, pues las principales conclusiones, o sea, hay muchas conclusiones porque el estudio sí. es muy amplio, pero sí que me gustaría significar dos cuestiones. Una en relación con el uso de las prótesis auditivas y otro en relación con la comunicación. En relación con las prótesis auditivas, nosotros nos hemos encontrado que en esta población de 800 sujetos, de 1 año hasta 26 años de edad, de 15 comunidades autónomas, nosotros lo que nos hemos encontrado es que dentro de esta muestra el 51% de estos casos son sujetos que utilizan implante coclear. Hay luego un porcentaje de un 41%, me parece que utilizan audífonos, y luego un 9% que utilizan implantes de otra naturaleza, implantes de tronco, implantes osteointegrados, o no utilizan ninguna prótesis, porque se trata de sorderas unilaterales de baja intensidad donde no se ha hecho la indicación del uso de prótesis. Si nosotros comparamos estos datos con los que teníamos al principio de la década del 2000, los datos se han invertido dentro de nuestras muestras y ahora mismo es mucho más numeroso el número de casos implantados que el caso de usuarios de audífonos. Esto ya es un dato significativo porque son casi 10 puntos por encima. En relación con la comunicación, pues nos hemos encontrado una foto prácticamente igual en cuanto a porcentajes de uso de lengua oral o de lengua de signos que a la que teníamos en el año 2005. El 90% de los niños y los jóvenes adolescentes utilizan la lengua oral y luego el resto utiliza lengua de signos. ¿Dónde están las diferencias más significativas? En que
el 95% de los pequeños, aproximadamente de 4 a 6 años, cuando acceden a la escolaridad, acceden ya con la lengua oral adquirida. Y este es uno de los datos más significativos. Y el otro dato también significativo es que hay un porcentaje que nos dice que utiliza tanto la lengua oral como la lengua de signos, un 16% de ellos. En el año 2005, mayoritariamente de este grupo que decía que utilizaba las dos lenguas, mayoritariamente nos decían que su lengua de uso preferente era la lengua de signos, y en el grupo que en la actualidad nos dice que utiliza ambas lenguas, mayoritariamente su lengua de uso preferente es la lengua oral. Entonces, en cuanto a prótesis y en cuanto a comunicación, digamos que serían las diferencias más significativas. Luego hay otras cuestiones importantes, y es como que están mayoritariamente también por encima del 95% en modalidad inclusiva, en modalidad de escolarización inclusiva, que son casi 13 puntos por encima de lo que encontramos en el año 2005. Pues como curiosidad también, de los menores de 11 años, el 81% está cursando la asignatura de inglés, que hasta no hace tanto prácticamente era una asignatura en la que al alumnado con sordera se le daba exento. Sí, sin embargo, ahora con sus apoyos, porque evidentemente necesitan apoyos, con sus apoyos y sus recursos tecnológicos, estos niños cursan su materia de inglés. Y otro dato también significativo es en los más mayores, en cuanto al acceso al empleo. Los datos que teníamos del año 2005, la generalidad era que accedían a puestos de trabajo, sobre todo vinculados con el sector servicios. Y en este momento, lo que hemos visto en esta población de jóvenes es, primero, y esto es muy importante, que ellos pueden estudiar y pueden elegir lo que quieren estudiar. Y esto es algo que realmente es interesante, ¿no? Que cada uno puede hacer en función de sus preferencias y de sus intereses, de su motivación, pueda elegir lo que quiere estudiar. Y hay mayor diversificación de opciones profesionales, porque evidentemente pues, hay también personas que se han orientado a puestos del sector servicio a la hora de acceder al empleo, pero también hay médicos, hay veterinarios, hay profesores, hay ingenieros, es decir, un abanico de diversidad como el que encontraríamos en cualquier población. Y luego todo este análisis que habéis realizado, estos estudios diferentes, ¿cómo se pueden aplicar luego las políticas educativas para conseguir esa mayor integración? Bueno, a ver, es evidente que las políticas educativas, pero también las políticas sociales y de todo, las propias políticas de empleo también, no se pueden despegar de esta realidad. Tienen que tener muy en cuenta datos empíricos y datos rigurosos. No se puede actuar en base a opiniones, a datos sesgados, hay que hacerlo siempre en base a la realidad estudiada y evaluada que sustente esas medidas que se vayan a adoptar. ¿Esto en el ámbito educativo en qué se traduciría? Bueno, pues en que la planificación de recursos y de servicios se haga con arreglo a estas realidades, de tal manera que cada familia pueda elegir aquella modalidad aquel modelo de educación que desee para su hijo sordo, con independencia de la modalidad comunicativa que tenga ese niño. Luego hay otras cuestiones que son importantes y es que hay que profundizar, porque como hemos visto, y esto lo vemos en los niños sordos y lo vemos en los niños oyentes, que
el acceso a una lectoescritura competente es la cuestión más crítica para acceder al aprendizaje y a poder acceder a textos complejos que empiezan a elaborarse en esa narrativa cada vez más compleja a partir de los últimos años de la primaria, y no quiero decir nada ya cuando pasamos a la secundaria y en adelante. Entonces, para que los niños sordos puedan enfrentarse a la escolaridad en igualdad de condiciones, tienen que tener un nivel lectoescritor y una competencia lectoescritora suficiente y adecuada para enfrentarse a ese tipo de aprendizajes. Entonces, es necesario que se profundice en los conocimientos de la psicolingüística, neurolingüística, todo, que permiten poder acercar a estos niños a ese aprendizaje. ¿Y esto dónde aterriza? En la formación del profesorado, en la importancia de que el profesorado reciba una formación suficiente y adecuada que le permita responder a estas necesidades de este alumnado con discapacidad auditiva. Y esto no se aleja tampoco de la realidad actual que estamos viviendo, que vamos a empezar a vivir de forma ya más cotidiana en la digitalización de las aulas y en la digitalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. De alguna manera, la formación competencial del profesorado tiene que ir acompasada con todos estos avances y sin perder de vista esas herramientas que todos los niños, también los niños sordos, necesitan para poder enfrentarse a su escolaridad. Bueno, pues precisamente de niños sordos vamos a tener testimonios de un par de ellos, de varios, y vamos a pasar a un testimonio de un chico, un chaval con sordera, que se llama Javier y que ha querido enviarnos este vídeo. Soy Javier, tengo 21 años, estudio tercero de medicina en la Universidad de Salamanca. Tengo discapacidad auditiva y soy usuario de 2 implantes cocleares. A lo largo de mi recorrido académico me he topado con muchas barreras comunicativas. En el instituto empecé a utilizar la FM, que es un micrófono que se coloca el profesor y así me llega de forma más directa el sonido a mis aparatos. En mi etapa universitaria sigo utilizando esta FM, aunque de todas formas me sigo encontrando con muchas barreras en mi día a día. Muchas veces me siento uno más entre 200 personas en clase. Los profesores van y vienen y no se preocupan de atender mis necesidades especiales. Además, por parte del profesorado hay mucha desinformación. No saben qué es un implante coclear y que existen sordos que podemos comunicarnos en lengua oral y que necesitamos una serie de adaptaciones. Todo esto se ha visto incrementado por la pandemia del COVID. Las clases online, desgraciadamente, no han tenido subtítulos y las mascarillas hacen imposible la lectura labial, en la que tanto me apoyo. Muchas veces me he sentido invisible y todo esto ha repercutido en nuestro desarrollo académico, en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Hola, soy Ainhoa. Qué testimonio, José Luis, ¿no? Me he sentido invisible. Pues eso es lo que pasa con nuestros niños y nuestras niñas, que son invisibles. Son personas que llevan sus aparatos y si llevan el pelo un poco largo pues, o no se fija la persona, como hablan normalmente, como has visto Javier, comunica perfectamente, pues no aparenta que no tienen dificultades, pero sí las siguen teniendo, distintas a las de otras personas, pero sí que siguen teniendo necesidades de apoyo. Claro. Ese apoyo, el principal apoyo es la familia. El éxito de Javier o de una amiga que me escribió ayer que su hija en sexto de primaria ha tenido una mención honorífica en lengua y literatura. Qué honor, ¿no? Qué orgullo. Una niña sorda. De padre, ¿no? Y de madre. Real se lo decía ella, o sea, enhorabuena y enhorabuena a todos los padres que tienen niños como estos, porque el éxito de estos niños son las familias. Y eso está reconocido en todos los estudios. Bueno, vamos a ir avanzando en este encuentro de hoy. Ahora quiero saludar a Juana Hernández Rodríguez. Buenas tardes, Juana. Juana, buenas tardes. Sí, te oímos. Es consejera técnica de la Subdirección General de la Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación, pero sobre todo Juana es una persona que conoce muy bien de lo que estamos hablando. Son muchos años de experiencia y mucho también acercamiento profesional y personal al entorno educativo de las personas sordas. Pero retrotrayéndonos un poquito, Juana, recordando, porque todos tenemos en la memoria, y eso creo que no se nos va a olvidar, esos primeros días de marzo en el que se tomaron las primeras decisiones fue cerrar los colegios, ¿no?
No sé cómo tú y en el Ministerio lo vivisteis ese momento tan especial y que, insisto, que seguro que recordaremos todos toda la vida. Sí, 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 la verdad es que fueron momentos muy difíciles, de incertidumbre y de impotencia. Es verdad que fuimos muy rápidos a la hora de establecer una alternativa digital, pero en ese momento asistimos a nuevas barreras que emergían. La principal, pues la brecha que la educación digital estaba provocando en el alumnado con discapacidad en general, por supuesto en el alumnado con discapacidad auditiva, ¿no? Muchas de las situaciones que nos preocupaban tenían que ver con la falta de acceso a las nuevas tecnologías, con la dificultad del alumnado para seguir las clases desde casa, porque no contaban con los apoyos personales, lo ha dicho antes José Luis, los AL, los logopedas, pues era difícil proporcionar ese apoyo, y tampoco contaban con las ayudas técnicas que precisan para la comunicación oral, como el subtitulado o los intérpretes de lenguas de signos. También nos preocupaba no solamente la situación del alumnado, nos preocupaba la excesiva carga que esta situación estaba provocando en la familia en cuanto a conciliación de la vida laboral y de la vida familiar. También, por supuesto, lo ha dicho José Luis, la dificultad de la familia, que siempre están muy atentos a seguir la educación de su hijo, las tareas de su hijo, pero se enfrentaron a una nueva situación sin las habilidades necesarias y les costaba un esfuerzo enorme pues hacer ese seguimiento de las tareas y de las clases de su hijo. Resultado, evidentemente, fue la exclusión de este alumnado de la educación digital y también de programas educativos como el CLAN que habéis mencionado, emitidos por la televisión. Pero yo quisiera destacar de todas formas que la pandemia también nos ha aportado unos aprendizajes muy claros que deben de guiar nuestro futuro más inmediato. El primero, que lo presencial, que la asistencia del alumnado de forma presencial a la escuela es fundamental. Fundamental para todo, pero para el alumnado con algún tipo de discapacidad es crítico. Sabemos que la no presencia aumenta la desigualdad. Segundo aprendizaje, lo digital ha venido para quedarse. Entonces tenemos que, lo digital tiene que conocer muy bien las necesidades específicas de cada persona, conocer sus capacidades físicas, sensoriales, intelectuales, para facilitar el acceso y el uso a las tecnologías. Y el tercer aprendizaje que me parece clave, salir mejor de lo que entramos. Es el lema de este conversatorio que a mí me encantó, ¿no? El de avanzar desde lo aprendido. Sería deseable que todas las medidas que se han tomado durante la pandemia se quedaran, que permanecieran, ¿no? Que se sigan aplicando, en el sentido de que no solamente se ha visto con estas medidas que es fundamental para reforzar la equidad, ¿no? Por poner un ejemplo, la señalización de los centros, todo el tema de carteles, flechas, pictogramas se ha hecho muy necesario durante la pandemia para marcar, durante la vuelta al colegio, ¿no? Para marcar espacios, marcar filas, marcar rutas. Y esto lo que nos ha mostrado es que cosas que decíamos que eran importantes para el alumnado con discapacidad son buenas para todos. Entonces son medidas que la escuela tiene que ir incorporando. La señalética de los centros, por poner un ejemplo, tiene que aumentar porque favorece a todo el mundo la comprensión del entorno y el manejarse de una forma más segura y con mayor bienestar. Uh-huh. Muy bien, Juana. Seguramente tenemos el curso a la vuelta de la esquina. Acaba de terminar, bueno, está a punto de terminar cuando no ya prácticamente ha acabado. Todo esto habrá que volver a aplicarlo en septiembre, que insisto, que aunque ahora no vamos de vacaciones, pero que el material y los colegios tienen que ir preparándose, ¿no? Sí, sí. Sí, en la vuelta hay seguimiento continuo con todas las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Educación y hay un protocolo establecido
pues para diferentes escenarios, ¿no? En el caso de lo que según vaya evolucionando, que esperemos que todo vaya saliendo bien, pero lo que es cierto es que, bueno, que tenemos que ser optimistas, ¿no? Porque gracias al esfuerzo colaborativo y gracias a la responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, de las familias, del alumnado y del profesorado, pues hemos salido bastante fortalecidos de esta crisis, ¿no? Hemos resistido la pandemia y en la comparación que se hace con otros países europeos, pues hemos quedado bien parados, por así decirlo, ¿no? Entonces, esperamos que esa comisión de seguimiento que tenemos de las diferentes situaciones sanitarias que pueden darse, pues adoptar las medidas adecuadas para cada escenario y que lo afrontemos con, pues eso, con mucho esfuerzo colaborativo de todas las partes, porque si no, insisto, no hubiéramos salido de esta. Todos somos imprescindibles para encontrar las mejores soluciones. Entonces, esperamos que podamos, eso, que realmente consigamos el éxito, igual que este año hemos conseguido salir a hacer este afrontamiento tan bueno. Muy bien, pues vamos a hablar con una persona que seguro que se ha volcado, como todas las entidades de la educación, es hablar con Adoración Juárez. Buenas tardes, Adoración. Buenas tardes. Te escuchamos, sí. Bueno, Adoración es directora y fundadora, además, del Colegio Tres Olivos de Madrid. Adoración, ¿cómo os organizasteis en esos momentos de marzo, avanzado el curso escolar, y cómo ese reto tan extraordinario de marzo a verano y luego todo el año, mejor dicho, todo el curso siguiente de septiembre hasta ahora, que habéis, desde luego, lo digo a ti porque estás aquí delante, pero vamos, habría que poneros un cum laude a los profesionales de la educación por el esfuerzo que habéis realizado. Bueno, primero quería decir que efectivamente, o sea, en todas las actas de final de curso y ahora lo que recogemos es el agradecimiento, la creatividad, la flexibilidad del profesorado, porque en el momento en que se decretó esta situación, se pusieron todos manos a la obra y, como ha dicho Juana, comparándolo con otros países, yo que estoy mucho en contacto con otros países de Europa, sé que ha habido profesores que se han negado diciendo que no estaban preparados para ello. Nosotros aquí el profesorado se ha volcado y hemos tenido la suerte de tener una respuesta muy positiva. ¿Qué es lo que pasa con el título que nos ponen y qué reflexión podemos hacer? Pues que, como decía Juana, hay tres escenarios. Nosotros hemos vivido el escenario no presencial, hemos vivido con Filomena el tercer escenario, que es el confinamiento, y cada escenario nos ha obligado a replantearnos la situación, con lo cual no hemos tenido una continuidad a lo largo de este tiempo y lo que sí hemos ido haciendo es aprendiendo. En el momento que nos dijeron que era confinamiento, pues se plantearon dos grandes incógnitas. Una, los niños de 0 a 5 años, que esos necesitaban absolutamente las intervenciones y seguir desarrollando y estimulando el desarrollo comunicativo, y luego había los demás que eran más un tema académico y curricular. En el caso de los pequeños, es verdad que las familias, por ejemplo, del Colegio Tres Olivos, que en este curso tenemos 82 niños sordos, pues son familias que antes de la pandemia ya asistían a logopedia y ya tenían un poco de entrenamiento, sino bastante, sobre cómo actuar con sus hijos. Con lo cual, lo que hemos visto es que haciendo el online con Zoom o con Padlet o con Teams, pues en las familias al principio les ha costado un poquito, pero al final han actuado ellos de una forma mucho más eficaz
que lo que hacían habitualmente, porque el hecho de quedarse los niños en casa, pues han aprendido a utilizar sistemas de comunicación que les ha permitido interactuar continuamente con sus hijos. Es verdad también, como ha dicho José Luis, que nos hemos encontrado con familias que hemos tenido que organizarles simplemente prestarles ordenadores e intentar solucionar una parte puramente material. Hemos tenido también una respuesta muy positiva por parte de la Administración de la Comunidad de Madrid, porque el 03 se considera como asistencial y por lo tanto hemos tenido que hacer informes, mandar vídeos y familias también apoyar el hecho de que se mantuviera la intervención y se mantuviera el seguimiento familiar y que se siguiera dando las clases de logopedia, porque los niños de 0 a 3 años, 1 y 2 años, se han quedado en su casa y no se veía la necesidad de seguir estimulándolo. En nuestro caso sí que hemos tenido ese recurso. Después, bueno, pues después hemos tenido también otras fases que ha sido hacer encuestas e intentar recoger las opiniones de los chavales, de los alumnos ya más mayores, haciéndoles preguntas, es decir, qué les ha parecido esta situación, cómo hemos podido mejorarla, qué es lo que ellos cambiarían, qué es lo que mantendrían. Una de las cosas que dicen tanto primaria como secundaria como bachillerato es que el hecho de tener problemas puramente de conexión, que los ha habido mucho y que han mejorado, porque yo creo que las compañías, y hemos todos asistido a reuniones en las que pues, las grandes compañías como Google, etcétera, han intentado mejorar el servicio que daban. Al principio había muchas dificultades de conexión. Luego echan mucho en falta la presencia de los compañeros, el poder comunicar el vis-a-vis era para ellos un hándicap muy grande. Las mascarillas han producido al principio un trastorno emocional muy grande. ¿Por qué? Pues porque, como decía también el testimonio que hemos oído, son patologías invisibles, es decir, que si uno lleva el pelo largo o el pelo medianamente largo, te tapa el implante, te tapa el audífono y por lo tanto tú no sabes que es sordo. La máscara ya nos confunde a los oyentes, repetimos más, hemos notado en el colegio que el nivel de habla se ha elevado mucho, pues ellos eso lo han notado mucho. Hemos sido pioneros en el uso de las mascarillas transparentes. El AMPA, de la Asociación de Padres de Niños sin Patología, junto con la de Entender y Hablar, que pertenece a FIAPAS, han hecho un trabajo magnífico, de tal forma que han subvencionado las mascarillas y nos hemos encontrado con las clases con más de la mitad de los niños con mascarilla transparente. ¿Para qué? Pues para ayudar a sus compañeros a entender y a poder hacer lectura labial. Eso ha supuesto también unos talleres de sensibilización en los que a todo el profesorado le hemos puesto auriculares, le hemos puesto mascarillas, hemos simulado situaciones de ruido y les hemos hecho hacer discriminación auditiva para que se diesen cuenta lo que suponía esta nueva situación. Más cosas. Bueno, pues lo que piden es que lo que los profesores han utilizado durante esta pandemia, que han sido más recursos visuales, más riqueza en las explicaciones, basándose en programas y basándose en lo que puede aportar la digitalización, pues que se intente mantener. Y ha sido algo positivo también porque pues este año hemos tenido que cambiar una cosa sobre la marcha, y es que al principio pues había, sabéis que así lo dijo son las resoluciones de la Consejería de Educación, había presenciales, semipresenciales. Pues los semipresenciales se perdían tanto a nivel de las clases online que a nuestro grupo, que era importante, más de 28 niños sordos, les hemos dejado que todas las clases fuesen en presencial, porque son poblaciones vulnerables. Hemos visto
que de todos los niños, los que más se han perjudicado no son solo los sordos, sino son tercero y cuarto de la ESO, que han tenido que hacer presencial y semipresencial, que no había continuidad, venían unos días, otros días no, tienen que organizarse ellos solos en casa, y eso sí que ha perjudicado en general a los niños con discapacidad auditiva, pero ha perjudicado también a los oyentes. Y lo que, como decía Carmen, hay que objetivar todo, y es verdad que es una preocupación que siempre tenemos. Pues después de Filomena hemos aplicado test de comprensión lectora a los niños de segundo de primaria, de tercero de primaria, y hemos podido evaluar las dificultades que han surgido debidas a esta situación, porque no nos olvidemos que durante muchos meses los niños han estado pues, en compañía solo de las familias, y por mucho que hayamos querido transmitir, no es igual un momento de clase en el que hay momentos de descanso, descansos activos, recreos, se comparten actividades, a tener una enseñanza puramente digital. Yo creo que lo digital va a dejar positivo el uso de esta herramienta, pero que la presencialidad es algo que hemos visto que es fundamental, tanto para el desarrollo emocional como para el desarrollo curricular. El hecho de que el profesor vea la cara del niño, sepa en un momento dado cambiar, esté atento de darse cuenta si lo ha entendido o no. Daros cuenta que cuando hablamos de sordera solo hablamos de audición y nunca hablamos de visión, pero la cantidad de información que se transmite por la vista es muy importante. Cuando hablamos con nuestros alumnos con discapacidad auditiva, en su mirada vemos no solo si están atentos, sino si nos han entendido, la cara que ponen. Y eso, en la situación que hemos vivido, pues ha sido un reto y una dificultad añadida. ¿Estoy contestando bien a las preguntas? Sí, has contestado, la verdad es que de manera amplia, pero es que es así, porque lo que habéis vivido es para escribir varios libros, no solo los dos que tenemos aquí. Pero es que acabas de mencionar una cosa, que es la lectoescritura, y por aclararlo, una compañera mía, Ana Gómez Quintana. Carmen, si me dejas que te haga esta pregunta, para continuar un cierto hilo conductor. Mi compañera Ana me pregunta si tenemos algún dato concreto de acceso de los niños sordos a la lectoescritura, es decir, si tenemos algún tipo de porcentaje de población sorda que utiliza la lectoescritura en relación también con la población no sorda. Bueno, yo creo que el dato numérico más claro es el alumnado que está en inclusión, y que sí, la lengua vehicular de enseñanza es la lengua oral. Luego, estos niños, para enfrentarse al aprendizaje, tienen que conocer la lengua en la que los textos están escritos, porque si no, no podrían leerlos ni escribirlos. Y esta proporción de alumnado con sordera es el 95%, bueno, con unas décimas, según los datos de matrícula que ofrece el Ministerio de Educación en las estadísticas. Es decir, que el acceso es mayoritario, pero evidentemente tiene que ser siempre con un conocimiento y competencia en la lengua oral, evidentemente. Muy bien, muchas gracias. Perdona, pero así también introducimos preguntas del público. Ahora tenemos otra intervención de otra estudiante, de Ainhoa, que nos ha querido dejar este testimonio. Vamos con él. Hola, soy Ainhoa, tengo 17 años, tengo una pérdida neurosensorial moderada desde los 4 años, llevo 2 audífonos que son... He hecho el bachillerato en plena pandemia y eso ha supuesto algunas dificultades para mí. Algunas de ellas han sido las mascarillas y los vídeos. La solución a esto ha sido que los profesores me han dado todo el contenido por escrito. Eso ha podido facilitar mucho el estudio. Además, en la selectividad yo estaba muy nerviosa, pero me explicaron las adaptaciones que iba a tener. Cuando hice los exámenes me quedé mucho más tranquila y la verdad es que me ha ido muy bien. Ahora estoy un poco indecisa y no sé si hacer una filología u otra cosa, pero creo que una filología hispánica o inglesa.
Bueno, muy bien, Ainhoa, pero eso quiere decir que has aprobado, ¿no? Porque Aprobado, claro, si no, no podría pasar. Aprobado. Qué bueno que haga filología, ¿no? Y con la nota que necesita para estudiar esas carreras, porque evidentemente no... Hoy en día necesitas nota en la BAU, no solo hasta con aprobar. Claro. Hay que sacar la nota para poder... Me ha encantado que haya enseñado los Sí, audífonos, ¿eh? Esto es una afortunadamente, naturalidad que hay que propagar, ¿no? Es un estigma que hay en la sordera. Mucha gente, sobre todo mayor, que pierde la audición de mayor, no utiliza prótesis por la vergüenza, pero tenemos que desmitificar eso. Hace ya muchos años otro chico con el que hemos colaborado muchas veces, pues los usa los audífonos de colores para que se vean más. O sea, hay que desmitificar que es una necesidad que tenemos porque necesitamos vivir en sociedad. El ser humano vive en sociedad y la pérdida de audición no puede impedir esa vida en sociedad. Además, esa frescura de la juventud, ¿no? Que claro. Yo creo que eso es lo más sano y natural. Claro. Sí que pasan una época mala en la adolescencia. Bueno, eso ya lo sabemos. Por ahí hemos pasado casi todos. Bueno, todos. A ver, Ainhoa nos ha hablado de la BAU, la antigua selectividad. Quería preguntarle a Adoración cómo ha sido la selectividad de los niños sordos, tanto el curso anterior, que parece que lo hemos olvidado, como este, que se acaba de celebrar hace muy poco. Pues mira, nosotros todos los años presentamos chavales. El año pasado la verdad es que llamé a FIAPAS porque me emocioné. Ellos mismos son muy solidarios. Ya digo que este año hay 82 niños sordos, el año pasado había 112. Tenemos el 10% de la población que tiene discapacidad auditiva, o sea, el colegio tiene 1.100 alumnos, pues rondamos el 10%. Pues hubo un chaval que se ofreció, que nos pidió que si podía ir a acompañar los que se presentaban a la BAU el año pasado para que no pasaran tanto miedo. Y la verdad es que fue muy bonito porque él ya lo había pasado, está haciendo la especialidad de CUNEF, de profesor de educación física, muy difícil, pero bueno, es un hombre encantador, y vino y se ofreció y fue con ellos en el tren para que no lo pasaran tan mal. Este año pues ha sido como otros años. La verdad es que igual hay familias que no lo saben, pero 2 meses me parece que antes de la BAU se tienen que rellenar unos documentos en los que se especifica la pérdida auditiva, qué tipo de ayuda necesitan, y en el caso nuestro, que pertenecemos bueno, pues a la Universidad Autónoma, acompaña una profesora de audición y lenguaje y acompaña también pues, el profesor de la materia. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando llegan, este año eran 600 niños con discapacidad no auditiva, de auditiva en la Autónoma solo eran los nuestros, pero se les deja leer las preguntas y a ver si no hay ningún inconveniente en la comprensión de las preguntas y luego, bueno, pues se les facilita la frecuencia modulada si es necesaria o lo que necesiten. En este año también hemos tenido una niña con discapacidad auditiva y visual, y ahí también lo que pedimos era pues lo que nos dijo el asesor de la ONCE, pues aumentar el tamaño de la letra, la iluminación, etcétera. Porque lo que no hablamos nunca, que a mí me parece que hay que destacar, siempre nos gusta enseñar los niños que van fenomenal, etcétera, pero no nos olvidemos que en estos casos la pluridiscapacidad es muy alta. O sea, tenemos más de un 30% de la población del centro que, además de la sordera, pues tiene una parálisis cerebral o tiene un problema visual o tiene un problema cognitivo. Y esos niños también hay que permitirles no solo la inclusión, sino que hay que prepararlos para que tengan una calidad de vida. Yo creo que hay que volver, esta pandemia, si algo nos ha hecho reflexionar, es que somos humanos, somos personas, y lo primero que tenemos que hacer es restablecer esa normalidad relacional con la familia, con el entorno, e intentar que vivamos un poco felices, que hemos tratado por todos los medios en el colegio compensar esa angustia que se vive cada vez que se encendía el telediario, que cuántas personas que habían fallecido, cuántos hospitales que no podían atender, etcétera. Yo creo que los colegios, y en nuestro caso, bueno, pues debido también a la sordera, hemos tenido que intensificar esos programas. A veces se olvida que antes que sordos son niños,
y que hay que intentar allanar y eliminar las barreras, tanto físicas como personales, para que les permita. Y yo creo que en la universidad, en nuestro caso, lo ha hecho muy bien. O sea, yo siempre reivindico lo que se puede avanzar y terminamos siempre hoy mismo con las propuestas de mejora para el año que viene. Sabéis que esa es la forma de terminar un curso. Y los profesores proponen cosas que podemos mejorar el año que viene, pero este año las dos que hemos presentado han aprobado con muy buena nota. Y bueno, en cuanto hablabas de lectoescritura, como sigue en el curso habitual, pues también se introduce la lectura en edades bastante tempranas, en los 3-4 años, porque nosotros utilizamos la lectura como una herramienta más, como un medio más de comunicación aumentativa. Es decir, que si ven una palabra escrita y a la vez la oyen y la interiorizan, ayuda a memorizar y a aumentar el vocabulario. Interesante. La verdad es un tema apasionante, o sea, es un tema, vamos. Sí, la pedagogía es una cosa alucinante. Es muy importante lo de la BAU y lo de permitir que los chicos con discapacidad auditiva pudieran acudir, porque alguno pensaba que estaban copiando, digo así de manera burda, ¿no? Pero que hubo algún problema en algún centro, ¿no? En la selectividad exactamente algún año ha habido problemas. Este año hemos tenido recientemente un caso en una oposición, que no permitían a una persona presentarse a una oposición con sus audífonos, con lo que eso supone de pérdida de relación con el ambiente, porque ella oye a través de sus audífonos. Afortunadamente se solucionó gracias a la colaboración de CERMI Valencia y con la intervención de FIAPAS, y se pudo solucionar. Sí, que recordémoslo, que todos somos personas y también las personas sordas necesitan algún tipo de ayuda técnica. Sí. Bueno, vamos ahora con otra compañera de viaje que ya está aquí con nosotros en algún momento, con María Antonia Casanova. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Un placer saludarte de nuevo como Igualmente. Persona del Cuerpo de Inspectores de Educación y, bueno, profesora de la universidad de hace mucho tiempo. Estamos aquí hablando de la era digital, Antonia, pero que también habrá que tener en cuenta a los chicos sordos, ¿no? Me refiero que estamos hablando también de la lectoescritura, para que cuando avancemos en la educación también incluyamos a todos, ¿no? Evidentemente. Es verdad que, bueno, yo creo que como se ha dicho y ya habéis dicho tantas cosas tan interesantes que no sé si me queda algo por decir. Seguro. Pero ciertamente yo soy partidaria de que evidentemente la educación necesita presencia. En los primeros años sobre todo, pero también a lo largo de toda la etapa de adolescencia, a toda la etapa juvenil que abarca la universidad, sin lugar a dudas. Pero hay que reconocer que en situaciones, yo diría, tan impensables como la que hemos vivido con esta situación de pandemia y de confinamiento, pues gracias a lo digital hemos podido continuar, hemos podido seguir, se han podido continuar y no perder los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos, y evidentemente eso se lo debemos a lo digital. ¿Que no nos podemos pasar en lo digital? Pues a lo mejor no nos podemos pasar en lo digital. Es decir, que tiene que haber un equilibrio, que lo digital es un buen recurso, es un recurso excelente para no perder la comunicación, y que tiene que servir justamente para comunicarse, no para que haya más distancia o más incomunicación. Hay muchas cuestiones en relación con el procesamiento, diría yo, el procesamiento de pensamiento superior, en relación con la lectura tradicional, con la lectura en papel y la lectura digital. Es verdad que, pues que hay diferencias, y que si además la persona que practica tanto la lectura digital como la lectura tradicional tiene alguna dificultad, como puede ser la dificultad auditiva, pues le va a afectar. Ciertamente también hay que decir que, pues que como decía Dorio, como decía Carmen, pues afortunadamente nuestros alumnas y nuestros alumnos con sordera dominan mayoritariamente, prácticamente en su totalidad, la lectoescritura con toda corrección. Ahora bien, todo esto digital, claro que está afectando a la forma de interpretar lo escrito y a la forma de utilizarlo.
¿Por qué? Pues porque, aunque yo pienso que todavía hay mucho que aprender y que la neurociencia nos tiene que decir mucho en relación con cómo influye lo digital en nuestro pensamiento y en nuestro cerebro, ya hay estudios suficientes que nos van diciendo cosas interesantes, como que cuando leemos, digamos, de forma tradicional, en papel, es decir, en el libro de siempre, en la revista de siempre, en el periódico de siempre, tendemos a una mayor reflexión y a una mayor profundización y crítica incluso y análisis de lo que estamos leyendo. Mientras que la lectura digital tiende más a una a una lectura rápida, transversal, en barrido, es decir, a cuestiones más cortas y que requieren de menos reflexión y de menos profundización. Ambas cosas son importantes. Quiero decir que es que para muchas cuestiones no hace falta tanta profundización en función de lo que vayamos a hacer y de lo que pretendamos. Pero también hay estudios que nos están diciendo que esta forma superficial de leer en digital está influyendo también en la forma de leer en lo tradicional, en lo escrito. Y eso es algo que desde la educación deberíamos tener muy en cuenta para complementarlo. Es decir, que aunque haya una lectura rápida, una lectura superficial, transversal, en barrido, digitalmente, eso lo tengamos en cuenta para complementarlo con resúmenes, con esquemas, con debates, con coloquios, para profundizar en lo que se ha leído, aunque esa lectura haya sido rápida. Hay una neurocientífica, supongo que vosotros todos la conocéis, una neurocientífica estadounidense, Marianne Wolf, que dice que necesitamos cultivar un nuevo tipo de cerebro. Es decir, un cerebro, habla ella de un cerebro lector bialfabetizado, es decir, que sepa sacar los pensamientos más profundos con una lectura tanto digital como tradicional. Hacia ahí creo que tenemos que caminar en todas las etapas de la educación, también en la universitaria, en la secundaria obligatoria, en bachillerato, para que una persona con sordera no se vea privada de esa posibilidad de acceder pues, a los estudios que ella quiera, como nos decían antes, como nos decía Carmen, que apareció en su estudio. Que lo que es fenomenal es que un alumno a una determinada edad pueda elegir lo que quiere estudiar y lo que quiere hacer. Eso que lo estamos alcanzando, pero que, bueno, vamos a ver si no nos pasamos en digitalización para no perder de momento ese pensamiento profundo hasta que tengamos el cerebro bialfabetizado. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, y tú con tu experiencia, María Antonia, que tienes, ¿cómo crees que ha ido la evolución de la educación precisamente para los chicos con discapacidad auditiva? Hombre, yo creo que evidentemente se ha avanzado en los últimos años. Decir que no se ha avanzado sería absurdo. Es decir, lo estamos viendo y Carmen lo ha puesto de manifiesto con los estudios que ellos van haciendo sistemáticamente y rigurosamente desde los primeros años de este siglo hasta ahora mismo. O sea, se ha evolucionado y se ha evolucionado muy favorablemente. Y creo que los implantes cocleares han sido algo definitivo. Es decir, por una parte, la medicina, la tecnología, también la pedagogía, también una sociedad democrática que cada vez se hace más sensible a las aportaciones que tenemos que hacer todos en una sociedad donde la diferencia es una riqueza. Es decir, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos talentos. No se puede dejar a nadie fuera de la sociedad, ni a una persona porque tenga discapacidad auditiva ni porque tenga otro tipo de discapacidad. Todos tenemos talentos, tenemos capacidades y todos tenemos que aportarlas. ¿Se ha evolucionado? Claro que se ha evolucionado y se ha evolucionado favorablemente. Es decir, la sensibilización de la sociedad es importantísima. En educación yo creo que cada vez avanza más ese modelo de educación inclusiva en el que, bueno, pues como ya habéis visto por porcentaje, concretamente los niños con sordera, prácticamente en su totalidad, un 90 y tantos %, están en centros ordinarios. Con lo cual, eso favorece que todos nos conozcamos, que los niños se conozcan, iba a decir casi desde que nacen, es decir, que se traten, que se relacionen, porque si en la sociedad tenemos que vivir juntos, lo mejor es que se eduquen juntos, porque se van a eliminar muchísimos prejuicios que tenemos personas adultas simplemente por desconocimiento, que ahí es donde nacen los prejuicios, en que no nos conocemos unos a otros ni sabemos de los talentos que poseemos y que podemos aportar.
Pedagógicamente y didácticamente, pues es que en recursos, toda la parte de digitalización hay que decir que aporta mucho, que aporta muchísimo. Que tenemos tecnologías, estrategias metodológicas que ayudan dentro de un contexto de educación inclusiva, que ayudan a que el currículum sea accesible. Iba a decir que para todo el alumnado, voy a ser un poco más modesta, para la mayoría del alumnado, es decir, que si se queda alguien un poquillo rezagado, pues que sean los menos posibles. Yo aquí insistiría en la necesidad de que estos principios que impregnan toda la educación inclusiva, hablo de principios metodológicos y hablo concretamente del diseño universal para el aprendizaje, se generalice a todas las escuelas como metodología y como principios que favorecen a una persona con discapacidad auditiva o con cualquier tipo de discapacidad, pero que estos principios de educación inclusiva benefician a todos, absolutamente a todos. Es decir, si yo utilizo múltiples medios de representación, si yo dejo que mis alumnas y mis alumnos se expresen también por múltiples medios por los que ellos utilicen con más facilidad, y si además me vuelco en motivarlos y en comprometerlos con su educación, esos tres principios son universales en educación, son universales para conseguir un mejor aprendizaje de todo el alumnado. Yo creo, y me permitís que haga este paréntesis, que aunque estos nombres no existieran, es decir, ni principios, ni diseño universal para el aprendizaje, ni nada de estas cosas, ni de actuaciones, es decir, estos tres principios, yo creo que una buena maestra y un buen maestro los han aplicado siempre. Aunque no tuvieran la palabrita y no tuvieran la denominación y no se tuviera esa conciencia de aplicarlo así. Pero cuando en una unitaria con 60 niños entre 6 y 14 años, el maestro y la maestra sacaban adelante a los chavales y han llegado a profesores de universidad e investigadores del consejo, oye, es porque desde luego los principios se han utilizado y el currículum se ha hecho accesible. Yo creo que se ha avanzado mucho, se ha avanzado en recursos, se ha avanzado en tecnología, se ha avanzado en medicina, se ha avanzado en todas las estrategias metodológicas. La formación del profesorado me parece que es una pieza clave en todos los niveles. No puede pasar lo que nos decía el estudiante que ha intervenido el primero, que el profesorado en la universidad no supiera de su existencia, vamos, que se encontraba invisible. Ainhoa parece que ha tenido más suerte, que sí le ha ido muy bien y que ha estado muy contenta. Yo en mi experiencia universitaria sí tengo que decir que bueno, pues que en esta situación de confinamiento, la verdad es que no ha habido problemas especiales porque la universidad tenía una buena plataforma y hemos podido seguir por videoconferencia y con materiales escritos cuando había algún problema, pero en fin, dificultades específicas no ha habido. También tengo que decir que yo no me he encontrado con ningún alumno con sordera. Sí con alumnos con dificultades sensoriales visuales, es decir, sí ciegos, pero no sordos. Yo creo que, voy a decir otra cosa que no me lo has preguntado, pero que me parece que es importante resaltar. Creo que para que una persona con sordera no se ve discriminada en su acceso a la universidad, me parece que el nudo gordiano lo tenemos en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato. Es decir, me parece que hay más dificultades a la hora de atender a este alumnado en las dos etapas de secundaria que luego en la universidad. Yo diría, como acaba de decir Dori, que la universidad lo está haciendo bien en general. Prácticamente en la totalidad de las universidades hay equipos dedicados a estas personas y a resolver cualquier problema que se pueda plantear. Ciertamente el alumnado de secundaria es muchísimo más amplio, los institutos y los colegios son muchísimo más numerosos y puede ser más difícil abarcarlos a todos, pero bueno, esperemos que las dificultades que hay se vayan superando poco a poco. Desde las administraciones yo creo que también se es más consciente, es decir, se impulsa este modelo de educación inclusiva y por lo tanto hay que impulsar la existencia de recursos, de apoyos humanos, materiales de todo tipo, para que se haga realidad una educación de calidad, equitativa y sigamos avanzando en el apoyo de todas las personas, cualquiera que sea su circunstancia o sus dificultades.
Muy bien, pues muchas gracias. Ahora tenemos otra vez a Ainhoa, que nos ha dejado otro testimonio en el vídeo que vamos a poner ahora para que ustedes lo escuchen y lo vean. Vamos a intentar pasar el vídeo. Habiendo visto las dificultades que ha supuesto para las personas con discapacidad auditiva estos tiempos, ¿han previsto algunas medidas de manera permanente para afrontar los nuevos cursos para nosotros? Bueno, esta es una pregunta que realmente a quien va dirigida, creo yo, es a Juana, y quería trasladarle esta pregunta que nos ha hecho Ainhoa y también qué previsión tienen con el alumnado de personas sordas para el curso que viene. Juana, el sonido. Sí. Ahí. Sí, ya. Bueno, realmente nuestra previsión, recogiendo lo que habéis dicho, objetivo fundamental, mejorar la capacidad inclusiva de atender mejor al alumnado que ya está incluido. Se ha señalado que un porcentaje muy alto del alumnado con discapacidad auditiva está cursando en centros ordinarios. Entonces lo que tenemos es fundamental, ¿no?, el que realmente se proporcionen las medidas para garantizar que se la atienda bien, con mayor calidad, que promocionen, que titulen. Y ahí pues se han comentado ya medidas que se están tomando. Ha comentado María Antonia, ha hablado del currículum, y realmente pues la nueva ley de educación, la LOMLOE, apuesta, está desarrollando de hecho ya un currículo competencial para reducir contenido en torno a competencias clave. Yo creo que si nos dieras la palabra a todos los que estamos en este conversatorio, estaríamos de acuerdo en que el currículo es o puede ser una barrera para el alumnado con discapacidad auditiva, porque tenemos un currículo muy amplio, muy prolijo, demasiado extenso. Entonces, hacer frente a esta barrera con un currículo más competencial que va a aprendizajes y competencias claves es muy importante. Otra medida de avance que creo que va a tener mucha repercusión es todas las que hacen referencia a la evaluación, titulación y promoción. Ahora mismo las cuotas de la función pública no se están cubriendo porque no hay personas con discapacidad con la titulación y la acreditación suficiente. Luego está siendo una barrera, es otro reto a superar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay cada vez más, lo habéis señalado, lo señalaba Ainhoa y lo habéis señalado también mis compañeras, las condiciones de evaluación se están ajustando a las necesidades de cada persona, de cada alumno. Eso se está haciendo, es muy evidente en la PAU. Habéis dicho las medidas que se están tomando, pero en todos los niveles educativos hay que ajustar las condiciones de evaluación a las características y necesidades de cada alumno. Tienen derecho a ajustes metodológicos, de más tiempo, de otro formato de examen, de otro tipo de evaluación, con tal de sacar lo que realmente saben, y no limitado por el tipo de el procedimiento o la herramienta que se utilice para evaluar. Entonces, en eso la LOMLOE es muy claro y lo establece en todas las etapas educativas y no solamente en la BAU. Y es súper importante, ¿no? Y después yo creo que hay algo muy bueno, también recogiendo un poco lo que ha dicho María Antonia, del reto que supone la secundaria. Es verdad, totalmente de acuerdo, es una etapa que realmente, pues, donde mayor fracaso escolar se produce, por eso tenemos las cifras que tenemos, ¿no? Entonces hay muchas medidas concentradas en la secundaria y en ese sentido, pues una muy buena es que hay nuevas opciones para titular. El hecho de que vengan los programas de diversificación curricular o la FP básica, que es fundamental y donde se están poniendo muchos esfuerzos, pues creo que va a abrir la puerta a nuevos titulados, va a abrir la puerta a mayor calidad de vida en cuanto que van a encontrar una mayor formación profesional, ¿no? Nada de esto se conseguiría sin formación del profesorado, totalmente de acuerdo. Hay un plan, hay un compromiso claro del Ministerio con la formación del profesorado, con desarrollar un plan de formación, y entre los objetivos, por supuesto, está aumentar el conocimiento del profesorado para favorecer la inclusión educativa. También desarrollar contenidos socioemocionales,
creo que lo ha señalado Dori, fundamental. Las necesidades de este alumno no son solo comunicativas, también hay necesidades como todo, y en esta época de pandemia más, ¿no? Hay necesidades socioemocionales que son fundamentales además para prevenir acoso, para que aprendan a resolver conflictos. Entonces, bueno, pues ahí hay formación del profesorado en todos esos contenidos. Y yo diría que el último, por señalar un último reto y una última propuesta que se está haciendo, es el programa Educa en Digital, que es un programa interministerial, un programa que tiene una apuesta importante por parte del gobierno y que se quiere la digitalización de las aulas, de los centros, tanto en formato presencial como en formato no presencial. Entonces, en este sentido, el Ministerio ha encargado a FIAPA, y no solamente a FIAPA, también a la ONCE, al CERMI, ha encargado pues, todas las guías, las orientaciones que se puedan dar a los centros educativos para asegurar de entrada, y no en segundo lugar, sino ya de entrada, esa accesibilidad universal de todo lo digital, ¿no? Entonces, hemos hecho alianzas con el principal movimiento asociativo, quienes mejor pueden guiar a la hora de decir qué adaptaciones hay que introducir, qué ajustes hay que introducir con respecto a lectura fácil, con respecto a subtitulados, con respecto a lectura de voz, bueno, todo tipo de ayudas técnicas que hay que introducir para asegurar esa accesibilidad universal. Vamos a ir con otra pregunta, con otro vídeo, también con Javier, que está también aquí con nosotros de manera virtual, que nos ha dejado una pregunta también para el público. Respecto a la accesibilidad online, ¿han tomado algún tipo de previsión para que la educación a distancia sea accesible? Bueno, no sé si, Juana, puedes contestar tú a esto. Pues justo es en lo que estamos trabajando, es lo que comentaba precisamente de este programa que se llama Educa en Digital, que lo que pretende es pues, la digitalización también en formato no presencial, a distancia. Entonces, ahora mismo es un objetivo para el año que viene, la inversión no solamente en dispositivos, sino en la accesibilidad universal del uso. Y es lo que comentaba, que se está desarrollando todo tipo de orientaciones, guías en colaboración con quien mejor sabe, que es el movimiento asociativo que también representáis, ¿no? Estamos colaborando conjuntamente en alianza, en esfuerzo colaborativo, en determinar qué necesidades técnicas, qué ayudas técnicas son necesarias para asegurar esa accesibilidad digital. La pandemia nos ha enseñado que esa brecha digital no se puede dar porque aumenta la desigualdad, está claro, ¿no? Y es verdad, lo han dicho tanto Loli como lo ha dicho tanto también María Antonia, lo presencial es fundamental, eso va a ser la prioridad. Lo digital no puede sustituir la asistencia presencial a los centros. Es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades en educación, ¿no? Pero también es verdad que lo digital ha llegado y tiene que ser accesible. Y esa ha sido otra lección importante que ya insisto, a través del programa Educa en Digital, que va a desarrollar el Ministerio a través del INTEF, se están tomando todas las medidas y todos los recursos para que esa brecha digital no superarla. Precisamente sobre la presencialidad. Tenía aquí la pregunta, te has anticipado, Juana, porque Marilu Sanz, nuestra compañera y amiga, nos dice que en Navarra se ha logrado hacer todo el curso presencial con el confinamiento de las aulas cuando ha sido necesario, ¿no? Y ella dice pues eso, que se podía extender a otras comunidades autónomas y resalta que la presencialidad es muy necesaria, sobre todo para el alumnado, ¿no? Y ahí coincides tanto Juana como Dori. María Antonia, ¿tú también crees que la presencialidad también es necesaria, no? Yo creo que es imprescindible. O sea, educar es comunicar. Y la comunicación entre personas se da en presencia. O sea, eso es absolutamente necesario. Es decir, la educación no es solo instrucción. Es decir, no es solo una transmisión de conocimientos ni una memorización de conocimientos. Bueno, eso vamos a ver si lo superamos ya de una vez con este nuevo diseño curricular y vamos más a lo competencial y a saberes que puedan aplicarse y que sean significativos para los niños. Pero que hay que ser conscientes de que la educación no es solo, o sea, la escuela no es solo a memorizar
a adquirir una serie de conocimientos, sino que van a educarse en el sentido más amplio de la palabra y más integral de la palabra. Y eso son actitudes, sobre todo, son actitudes, son valores, son formas de ver el mundo, es emoción, es curiosidad, es despertar el interés, es hacer un tipo de persona acorde con la sociedad que tenemos, que yo creo que es que ha sido universal a lo largo de la historia, y me parece que eso exige presencialidad. Y si me permitís, ya que me habéis vuelto a dar la palabra, quería hacer 2 puntualizaciones muy cortitas en relación con algo anterior. Primera, que la primera vez que aparece ya en la ley, en la legislación educativa española, que aparece el diseño universal para el aprendizaje, es en la LOMLOE, porque hasta ahora, muy importante, pero no aparecía en ninguna ley, con lo cual había muchos que no se habían enterado, pero ahora ya está ahí. Y segunda, a mí siempre, puede ser de formación profesional, porque me he dedicado mucho a evaluación, pero siempre me extraña que cuando se habla de evaluación se hable de examen. Perdón, la evaluación continua está implantada en el sistema educativo español desde el año 1970, es decir, hace 51 años. Y la evaluación continua no exige el examen. Justamente lo que exige es hacer una evaluación de los aprendizajes y del desarrollo que va alcanzando la persona a lo largo de cada semana, de cada día, de cada mes y de cada año. Y eso no necesita un examen, y mucho menos en la educación obligatoria. Es decir, incluso voy a decir algo que ya dije antes, que en la universidad a lo mejor ahora estamos mejor o están mejor los alumnos que en la primaria o en la secundaria y en el bachillerato, porque con el Espacio Europeo de Educación Superior tampoco se requieren exámenes, no se exigen, es decir, son trabajos del alumnado, son exposiciones, y son otras formas de trabajar que se van valorando a lo largo del tiempo. Y a mí me parece importantísimo que la Administración sea consciente de ello, yo creo que lo es, que el Ministerio actual, las personas y los profesionales que están allí son conscientes de que la evaluación continua es mucho más productiva, más formativa, es una evaluación que nos ayuda a aprender, es mucho mejor para todos que lo que es un examen puntual y escrito que evalúa lo que puede, pero que desde luego es yo diría que muy restrictivo. Paradójicamente, yo creo que se ha hecho más evaluación continua en los momentos de confinamiento que cuando tenemos a los niños delante de nosotros y en el aula, porque se les han enviado trabajos, los niños los han hecho, el profesorado se los ha corregido, les ha hecho la retroalimentación, mira, esto lo has hecho bien, esto mal, esto regular, y yo entiendo que las familias también han aprendido que eso es mejor que un puro examen puntual y en un momento determinado que, pues unas veces sale bien y otras mal, dependiendo de muchas circunstancias. Y desde luego no valora todo lo más importante que hay que evaluar y que hay que valorar en educación. Me parece que eso también lo tenemos que aprender del COVID-19, que hay otras formas de evaluar que son mucho mejores, más productivas, más formativas que lo que es un puro examen. Que las familias, por favor, dejen de solicitar exámenes en los colegios, que pidan evaluación continua, por favor, y que el profesorado la pueda hacer. Bueno, hemos hablado también aquí mucho de profesorado y hay una pregunta, Juana, que creo, sobre todo va dirigida a ti, que es que durante esta etapa de la pandemia ha habido muchos profesores de apoyo que no sabemos si van a continuar o no. Y sobre todo preguntarte primero eso, tu opinión, y lo segundo, si crees que deberían continuar con esa labor de apoyo que han realizado durante este año y casi medio de pandemia. Está claro que el incremento del profesorado ha sido fundamental en esta circunstancia y realmente pues, ha contribuido a que el final de curso pues, hayamos llegado en estas condiciones sin haber cerrado la escuela de nuevo en ningún momento. Ha contribuido a algo fundamental que todo el mundo resalta, ¿no? A una reducción de ratio. Los apoyos han entrado con un modelo mucho más inclusivo dentro de las aulas y han trabajado muchas veces en cotutoría con el tutor del aula, apoyando y haciendo una atención mucho más personalizada e individualizada. Evidentemente eso mejora la calidad y ha mejorado y ha conseguido que los resultados sean mejores. De cara al curso que viene, pues ya empiezan a soltar las alarmas de que se va a reducir, un 35.000 profesores que van a reducirse, que va a pasar. Evidentemente yo, esto es una opinión personal, entiendo que si las circunstancias cambian, también hay que ajustar de nuevo
las condiciones, ¿no? Pero es verdad que además de la dotación del profesorado, la calidad educativa no depende tanto de mucho mayor profesorado, de que tengamos, depende mucho de la formación. Creo que así la hemos dicho y lo hemos aquí insistido por activa, bueno, todos los intervinientes, ¿no? Hemos hablado de la importancia, pieza clave, la formación, eso me parece fundamental, el modelo colaborativo del profesorado, el que puedan trabajar conjuntamente, el que se sientan apoyados, reforzados, creo que son elementos claves también para afrontar un nuevo curso con éxito, ¿no? Entonces, evidentemente los apoyos personales, tipo logopedia, AL, profesorado especialista en pedagogía terapéutica, como solemos decir, tienen que estar ahí, tienen que estar colaborando y cada vez mejorando en ese modelo de apoyo que tenemos, de apoyar la inclusión dentro del aula, de apoyar al tutor, colaborar con él en ese asesoramiento continuo y directo, pues para que realmente el aprendizaje y la participación del alumno con sus compañeros en el aula sea cada vez mayor. Creo que ahí hay que poner un gran esfuerzo. Adoración, no sé si en tu colegio habéis tenido profesores de apoyo y vas a seguir con ellos como ejemplo de un centro escolar. Bueno, yo la verdad es que yo estoy sobre el terreno, con lo cual hemos tenido lo que nos han concedido, es decir, que cada curso se ha dividido. El Colegio Tres Olivos son 2 líneas y entonces de cada 2 cursos hemos hecho un tercero. Con lo cual es verdad que hemos reducido a 16, 18, 15 niños por clase. Eso ha cambiado muchísimo el ambiente, la facilidad para abordar cada niño de forma individual, para atenderlo mejor. Y bueno, pues yo creo que, como ha dicho Juana, volvemos a otra realidad. Y los niños estaban contentos con este modelo, pues eso, de 18 niños, nosotros no hemos pasado por aula. El año que viene pues habrá que reajustarse a la realidad. Yo me gustaría decir también una cosa en cuanto a la formación del profesorado. En algunos cursos pues hay 8 y 9 niños sordos por curso, es decir, que hay 4 y 5 o 4 y 4. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo de pandemia? Que al hacer los grupos, el A, el B y el C, debido a que hemos tenido muchísimo acierto porque todo el profesorado que hemos, contactado y que hemos cogido para este periodo ha resultado muy eficaz, pero nosotros no hemos puesto en riesgo la educación o la estimulación o la educación de nuestros niños sordos. Lo que hemos hecho es que los hemos dividido en 2 clases, en el A y en el B, con el profesorado titular del centro. ¿Por qué? Pues porque esto es como todo, o sea, la medicina necesita mucha práctica para ser eficaz y para hacerlo bien. El profesorado necesita una formación de base inicial buena, una buena formación, pero luego también necesita pues que se le conduzca, que se siga en una formación permanente. Entonces, el Colegio Tres Olivos, que lleva ya 20 años en este programa de inclusión, que por cierto, María Antonia, gracias porque ayudaste al inicio, y las primeras inclusiones se hicieron en el 75 en el Colegio Ágora. Entonces, para que veáis que somos un equipo muy interactivo, pues resulta que nosotros no nos hemos arriesgado a dejar en la clase C a ningún niño con discapacidad auditiva, porque entendemos que se necesita un profesorado bien preparado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que se han ido los profesores que han venido de apoyo, que han sido todo primaria y ha sido también el segundo ciclo de educación infantil y algunos de la ESO, pues han ido encantados de la colaboración, porque además el equipo de logopedia lleva también muchísimos años, 20 años, y ha apoyado todo el profesorado, y ha hecho que los niños pues se hayan beneficiado tanto de la reducción como de un profesorado muy preparado, muy implicado.
Y es la primera vez que también todo, o sea, lo que es logopedia y el profesorado, pues desde la Sociedad Española de Audiología nos han pedido que hiciéramos un curso justamente pues para compartir las experiencias de inclusión y llegar a estos resultados. ¿Por qué? Pues porque, oye, pues hemos dicho el lavabo, pero no hemos hablado de presentar a los sordos como hemos hecho tanto en Cambridge como en el Delft, porque claro, es el primer año que tenemos alumnos sordos profundos con implante que llevan en el colegio pues desde que son pequeños, que se han presentado a exámenes en francés. Y yo creo que España, que lo ha dicho Juana, pues ha tenido también ahí una apertura hacia el extranjero, porque cuando han llegado los profesores ingleses y hemos tenido que explicarles que con la pandemia les hemos regalado la mascarilla transparente, han llevado la FM, los franceses aquí en el Instituto tan bonito que tenemos en Madrid, pues se han encontrado con que qué pasa, un sordo profundo, que con pandemia hemos puesto muchísimo, digamos, empeño en que este periodo sirviera también, como es habitual ya en nuestra forma de trabajar, abriera barreras y rompiera esquemas y permitiera también, pues eso, ver otros horizontes, porque como han dicho todos, es verdad que ha cambiado mucho del 75 que iniciamos ahora el 2021, se pueden imaginar que ha cambiado mucho. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y ya una última pregunta para José Luis. No estamos en Navidad, pero un deseo para el curso que viene, para los alumnos con sordera y para FIAPAS. Pues bueno, que se recoja el sentir de las familias. Las familias estamos porque nuestros hijos son personas, personas con discapacidad auditiva, pero son personas principalmente. Y en ese ser, ese querer ser, en la libertad de poder elegir, en la libertad de no poner límites al campo, lo que nos han estado explicando nuestras compañeras de intervención, de que todo es posible hoy en día para un alumno sordo, con la implicación de la familia, con el apoyo tecnológico, con el apoyo material, con las nuevas tecnologías, con la medicina, con las nuevas metodologías que se aplican en los entornos educativos, todo es posible. No hay límites y no se pueden poner límites, y las familias somos la base de todo ese avance. Y luego, aprovechando que hace, igual que antes, ayer me dio la casualidad de que esta amiga me informaba de las notas de su hija, pues este fin de semana me llegó una viñeta de Mafalda, y se ha hablado aquí mucho de la lectoescritura. Y Mafalda hacía una reflexión, y es que decía que aprendamos a leer de pequeños para que no tengamos que creernos de mayores lo que nos cuentan. Y es muy importante para todo el mundo en general, pero es fundamental para los niños sordos. Que aprendan a leer para que cuando sean mayores puedan acceder con su vocación a mejores puestos de trabajo, a educación, a la formación, en la vocación que ellos quieren, en lo que ellos sí quieren desarrollar su vida, que nuestra vida cada día es más larga y nuestra vida laboral va a ser más larga si se llega al acuerdo de las pensiones que nos están hablando. Entonces, trabajar en algo que no te gusta es muy complicado. Claro. Muy complicado. Entonces, una persona sorda tiene que tener las mismas oportunidades para formarse en lo que quiere trabajar y para trabajar en lo que quiere. Ahí la inclusión, que decíamos en el título del encuentro, es tan importante, ¿no? Para que ese niño sordo sea exactamente igual que un niño que tiene al lado en el aula, ¿no? Exactamente. Y que tenga toda su vida en esa igualdad. Y la normativa en España favorece todo eso, porque hay la normativa genérica, la que nos beneficia a los ciudadanos en general, sin tener ningún problema, es amplia y nos protege. Y protege también a las personas con discapacidad. Y luego, aparte, hay legislación específica para las personas con discapacidad que amplía esa protección en los casos que se necesitan. Muy bien, pues muchas gracias a Carmen, Juana, María Antonia, a Dori por estar aquí, a José Luis y a ustedes por seguirnos en este encuentro, que hemos hablado un poco de educación, mucho de educación, mucho de inclusión, mucho de reto para el futuro. Que el curso que viene está ya ahí a la vuelta de la esquina, pero mientras tanto descansen un rato, creo que nos lo hemos merecido. Después de este año y medio largo, todos nos hemos merecido un poquito de descanso, no sé dónde, si en la playa, en la casa del pueblo o en cualquier lugar, da lo mismo. Descansen, disfruten y nos vemos, nos seguimos viendo, que aquí sigue habiendo más encuentros en Servimedia. Muchas gracias y buenas tardes.